caída del 14% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas. Hasta la Corte Constitucional llegó la discusión del monopolio de licores en Colombia. Los demandantes argumentan que se trata de una violación a la libertad de los consumidores y los gobernadores están divididos. Por su parte, el Ministerio de Hacienda confirmó que hoy 13 de los 32 departamentos ejercen el monopolio sobre la producción de licores y que ese no es el único ingreso para la salud de los colombianos. El presidente Gustavo Petro desesperado hoy en el municipio de Carmen de Iboral, en el departamento de Antioquia, donde pedirá perdón en nombre del Estado por las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la vereda La Esperanza en 1996. 9 militares heridos dejó un atentado con explosivos contra una patrulla del ejército en la serranía San Lucas, en el sur de Bolívar. 3 soldados permanecen bajo pronóstico reservado en un hospital de Barranca Bermeja. El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió la propuesta de contratar conjuntas de acción comunal y las comunidades para que hagan vías terciarias, iniciativa que tumbó la Corte Constitucional. El presidente aseguró que contratar dineros públicos con las comunidades es empoderarse y garantizar la transparencia. La Fiscalía imputó cargos a la exdirectora del INDER de Medellín, Diana Toro, exfuncionaria de administración de Daniel Quintero, por irregularidades en la firma de contratos por 2.000 millones de pesos con Metroparques y una empresa de logística. En el mundo, México descartó esta madrugada que el huracán Milton tocará tierra en las costas de la península de Yucatán después de que bajara su categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. El paso de Milton mantendrá lluvias torrenciales en Campeche y Yucatán e intensas lluvias en Quintana Roo, Tabasco y el estado de Veracruz. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y... Estás escuchando Mañanas Blue. Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos. Aquí estamos desde Mañanas Blue. Ya estamos conectados al canal de YouTube, en caso de que usted quiera sumarse a esta transmisión en plataformas, en redes sociales, en las frecuencias de Blue Radio en todo el país. Temperatura en Bogotá, 9 grados centígrados. Ha estado lloviznando y así vamos a seguir durante todos estos próximos días. Bienvenidos, les contamos las noticias de Colombia y el mundo. También a esta hora temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Redes sociales que amanecen hablando numeral Milton. Esa es la búsqueda en Google que se ha desatado prácticamente en todo el continente por lo que pueda pasar con la llegada de este huracán, ya categoría 4 a la Florida en Estados Unidos. Son muy buscadas las imágenes, claro, pero también cómo se están preparando en la Florida para esa llegada. México ya ha descartado que pueda ser un efecto mayor, pero la emergencia ahora se traslada hacia la Florida. Mucha gente buscando información relacionada con aeropuertos, pero también relacionadas con los parques. Viene puente, ¿no? Sí, claro. Y los aeropuertos, ayer hubo un problema, una emergencia en el aeropuerto de Miami por un tema de seguridad. La emergencia de este fin de semana va a ser originada especialmente al norte, aeropuerto el de Fort Lauderdale o el de Orlando. Está advirtiendo, por ejemplo, el de Orlando, van a estar Néstor, seguramente con problemas de operación. El de Orlando dice que hay que estar revisando vuelos porque puede tener cierres, no de todo el día, pero sí por momentos este martes, miércoles e incluso hasta el jueves, y ya algunos parques de diversiones en Orlando comienzan también a tomar medidas, por eso la búsqueda. México descartó
que Milton toque tierra, por ejemplo, en Yucatán con más fuerza, pero usted ve las imágenes a esta hora en el canal de YouTube. Esto es lo que está pasando antes de que Milton llegue a la Florida, y esa es la búsqueda, sobre todo en Google, de lo que pasa con Milton. También es tema de conversación el fútbol, con dos noticias. Numeral Muñoz, porque es confirmado, Daniel Muñoz no se suma a la convocatoria de la Selección Colombia de cara a los partidos. El de esta semana, jueves contra Bolivia, y el del martes contra Chile. No va por la lesión muscular, es una noticia confirmada, y por eso es tendencia Muñoz, pero también es tendencia Guzmán, que es este muchacho de 26 años del Tolima. Le estoy hablando de Jason Guzmán por una jugada que para los amantes del fútbol es insólita, pero pasó anoche en el partido Pereira-Tolima, minuto 41. A Guzmán le dieron un codazo, literalmente fue un codazo, quedó registrado en video, pero el árbitro decidió expulsarlo a él y no a Johnny Vázquez, que fue el que dio el golpe. Y ahí hay una polémica si merecía o no la roja. Están las imágenes de ese momento, de ese codazo, Néstor, que le dan, y que al final es el técnico, es el árbitro el que decide expulsarlo. Expulsó el árbitro al golpeado, al agredido, no al agresor. Y esa es la polémica de ese partido. Esto fue minuto 41, un partido, Néstor, que quedó 1-0 en favor del Pereira. Y por último, una última, ¿me deja muy rápido? Claro, la dejo muy rápido. Es muy fuerte la tendencia de Israel y de Hamás. Ya les voy a por contar. El año de la guerra, y para nosotros por lo que pasó anoche en Bogotá. Lo que pasó anoche en Bogotá fueron increíbles celebraciones de unos muchachos que estaban en plan... Una convocatoria pro-palestina. Celebrar el terrorismo. Lo de hace un año fue un acto terrorista de Hamás contra Israel. Fuera de la controversia de lo que ha pasado después de la reacción desmedida, lo que estaban era celebrando la masacre de 1.200 personas. Y esta tendencia es por ese año del inicio de la guerra, pero en el caso de Bogotá, muy fuertes las imágenes de lo que pasó en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Grafitis pintados en más de 20 viviendas, edificios, locales comerciales, pero también, Néstor, la bandera que ponen ahí en la 26, y luego lo que pasó también en el Parque de los Hippies, alrededor de lo que consideraban quienes salieron a marchar eran todos patrocinadores del genocidio. Muy bien, Camila, gracias. Antes de hablarles de la situación de Israel, un año después del comienzo de la guerra, antes, la noticia sobre la Selección Colombia. Pasado mañana, el jueves, es el partido de la Selección Colombia contra Bolivia. Es en el Alto, que queda a más de 3.000 metros de altura. Y ese tema, por supuesto, la altura, es con lo que está trabajando el técnico Néstor Lorenzo. Desde Cochabamba, esta mañana, 5:38 minutos, Juan David Marín. Néstor, buenos días. El ambiente en Bolivia no es del todo grato para la Selección Colombia. El técnico rival Oscar Villegas intentó generar una controversia minimizando las decisiones de Lorenzo y su equipo de concentrar en Cochabamba y subir el mismo día del partido a los 4.150 metros. Cochabamba no es para nada, desde nuestro punto de vista, no les va a aportar nada en la aclimatación. Lo que va a pasar en este partido va a depender de la propuesta de Bolivia. Lorenzo, con mesura y calma, no se quiso zanjar en la polémica. Por el contrario, se liberó de la misma recordando experiencias anteriores. Primero como asistente de Pekerman con Argentina para el Mundial de 2006, donde la selección albiceleste cortó una racha de 33 años sin ganar en La Paz. Y luego con Colombia, de nuevo al lado de José. Salieron victoriosos en 2016 camino al Campeonato Mundial de Rusia 2018. No hay una receta mágica ni certera, variantes que lo ayuden a apaciguar los efectos de la altura, pero estamos haciendo todo lo posible para eso, desde lo físico, con el área médica, el área física, y desde lo táctico nosotros, ¿no? Desde el juego, trataremos de plantear un partido inteligente. Hoy Colombia espera contar con todo el plantel para realizar la primera unidad de entrenamiento juntos y así ir despejando el plan que se tiene para enfrentar a la selección de Bolivia. Anoche y durante la madrugada de hoy se reportaron en la concentración Cabal, Mina, Vargas y Yasser Asprilla. Desde Cochabamba, al lado de la selección Colombia, Cristian Marín, Blue Radio. Cristian, gracias. 5:40 a.m. Desde anoche y esta madrugada hay nuevos bombardeos israelíes sobre Beirut, la capital del Líbano. Es la manera, la forma que encontró Israel para conmemorar y para vengar el ataque terrorista de hace un año exactamente. Esta mañana los líderes del Hezbollah dicen que su capacidad para atacar Israel está intacta. Hezbollah también esta mañana está lanzando cohetes contra Israel. Así que es una conmemoración de la guerra. Con más guerra nos amplía desde Europa Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo que está haciendo Hezbolá hoy es celebrar lo que ellos llaman su guerra con Israel en solidaridad con Gaza. Y quien ha estado a cargo de ese mensaje de celebración es el actual líder, el que era el segundo de Nasrallah. Quien es Naim Qassem, y emitió un video diciendo que su capacidad militar continúa intacta, y de hecho han lanzado hasta 85 cohetes esta mañana en contra de territorio israelí, que han caído además en la ciudad de Haifa. Escuchamos lo que decía Naim Qassem en ese mensaje. هذا الاجتماع الكبير من قبل العدو الإسرائيلي. Dice que el enemigo Israel y América y los países de Occidente, que son sus asociados, están tratando de poner presión sobre Hezbolá porque quieren que se esconda, pero ellos, dice, no están asustados y que van a seguir combatiendo. En ese segmento dice eso Naim Qassem. La verdad es que ha llamado mucho la atención, Néstor, que sea él el que presida este mensaje, porque todo el mundo presumía que era Hashem Safieddin, el sucesor de Nasrallah. La verdad es que desde el día 3 de octubre que no se tiene contacto con él, después de que Israel dirigiera ataques en contra de un lugar donde se presumía que él estaba reunido, y de hecho los medios de comunicación ya lo dan por desaparecido. ¿Qué está ocurriendo con Israel? Israel ha estado bombardeando el sur del Líbano de manera constante desde el día de ayer. La verdad es que ha sido toda la noche y también esta mañana, y también está bombardeando el centro y el norte de Gaza. Ayer le advirtió a la gente de Gaza que tenía que trasladarse hacia el sur. Lo que llama mucho la atención es lo que ha pasado en Haifa, porque allí hay una mujer herida. Cayeron 85 cohetes, llegaron hacia esa zona, estaban dirigidos 85 cohetes, y todo el mundo se pregunta qué está pasando con la capacidad defensiva de Israel. Lo que ocurre, Néstor, es que ese escudo de antimisiles, la verdad, es la capacidad de detectar a dónde va a caer cada cohete, y lo que está haciendo en este minuto Israel es ahorrar aquellos cohetes interceptores, los misiles que interceptan los cohetes de Hezbolá. Se presume que hay temor de que esté quedando escasos de esos misiles que interceptan los cohetes de Hezbolá, Néstor. Silvia, gracias. Y coincidiendo con el aniversario de la guerra, anoche salieron los pro-palestinos, que parecían en realidad pro-terrorismo, a celebrar, y terminaron en actos vandálicos en dos sitios de Bogotá, en el Parque de Lourdes, en la zona de Chapinero, norte de Bogotá, pero también contra la Embajada de Estados Unidos en la Avenida El Dorado. En el caso de la Avenida El Dorado, termina interviniendo el ESMAD, amenazando, lanzando algunos gases lacrimógenos para evitar el bloqueo de la calle 26. Eran en su mayoría estudiantes que tenían la consigna contra Israel, que fue el país atacado por el terrorismo hace un año, y ese es el terrorismo que ellos estaban celebrando. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. 300 personas estuvieron en las manifestaciones ayer en la tarde y noche en Bogotá. Lastimosamente, más de 20 locales comerciales resultaron afectados por la ruptura de vidrios y porque también grafitearon literalmente las fachadas. Sin embargo, en horas de la tarde, este mismo grupo de 300 personas, incluidos los vándalos, llegó a las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos para agarrarse contra la fuerza pública, para pintar las paredes, para agredir a periodistas y también para agredir a la población civil. Nadie está protestando de manera violenta, no existe razón para usar la violencia, no existe razón para la intervención de la fuerza pública. ¡Rompe la violencia! ¡Usted no está ¡No ataquen! ¡Hay niños! ¡No ataquen! Las manifestaciones duraron hasta las 10 de la noche. Se dispersaron, pero algunos de ellos hicieron un plantón sobre la calle 26, donde colocaron en un puente peatonal una bandera grandísima, haga de cuenta ver como la que ponen en los estadios de fútbol, y se sentaron a esperar casi hasta la medianoche, lo que generó una gran afectación vehicular. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Y terminaron en vandalismo, cómo no, y grafiteando edificios, el de la Embajada de Estados Unidos inclusive. No, si ustedes están viendo las imágenes, no hizo mucho la policía
entre otras cosas porque salió ayer mismo, coincidencialmente o tal vez no, el decreto del presidente Gustavo Petro ordenándole a la policía no levantar las armas hacia ciudadanos cuando haya esto, lo de anoche, que se considera para estos efectos protesta social. Queda la policía con las manos amarradas, el ESMAD simplemente controlándolos con sus escudos, pero no puede hacer mucho más que eso, a pesar de que hubo bloqueos y que hubo vandalismo. Catherine Ávila. Buenos días, Néstor. El presidente Gustavo Petro había pedido semanas atrás a las fuerzas militares que no usaran las armas contra el pueblo en escenarios de manifestaciones. Precisamente fue firmado por el mandatario el decreto 1231, con el que el gobierno modifica la resolución 1070 del 2015, que modera el uso diferenciado y proporcional de la fuerza para todos los miembros de la Policía Nacional en su ejercicio. El documento ordena a los uniformados siempre actuar bajo el principio de la mínima intervención posible del Estado, pero además dice que los funcionarios de la policía no podrán usar armas de fuego y fuerza potencialmente letal para salvaguardar bienes materiales o jurídicos que resultan inferiores a la vida o integridad física de las personas. El decreto pide a los policías por eso priorizar los medios sustitutivos, que son por ejemplo la disuasión verbal, el diálogo y la comunicación asertiva en el ejercicio de sus funciones, y también establece que todos los uniformados de la policía deben ser formados en esa materia. Pide además supervisión por parte del personal de mando y control para que se dé su cumplimiento y establece 18 meses de plazo para actualizar todos los actos administrativos internos que vayan en contra del decreto. Catherine Ávila, Blue Radio. Catherine, gracias. Está pasando la reforma laboral en el Congreso de Colombia. Anoche fueron aprobados 53 artículos, incluyendo el más controvertido, que es el 18, el que permite ausencias laborales. Usted, señor empleado, yo, podríamos faltar al trabajo con licencias médicas, pero sin ningún certificado médico. Es decir, llamo y digo estoy enfermo, no voy al trabajo. O llama a la señora y dice tengo problemas de menstruación y no puedo trabajar. Eso fue aprobado. El hecho de que haya excusas médicas sin ningún certificado médico lo explica la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. El artículo 18, que tuvo un gran debate, pero que para nosotros es muy importante para decirle a las mujeres de Colombia, que son más del 52% de la población, que efectivamente logramos incorporar el proceso de licencias que profundizan las posibilidades y los derechos de las mujeres en el caso, por ejemplo, de dolores y procesos tan duros, por ejemplo, como es la endometriosis, que cuando está diagnosticada va a tener ya derecho a una licencia y nos va a permitir que efectivamente podamos ejercer derechos y nos sentamos protegidas. Claro, el riesgo es que las empresas dejen de contratar mujeres, especialmente porque si van a faltar y tendrían autorizados 2 o 3 días de permiso cada mes cuando tienen la menstruación, por supuesto, eso puede volverse un efecto boomerang, lo advierte la parlamentaria de los Verdes, Catherine Jubinao. Lo que se acaba de aprobar en el artículo 18, que tiene que ver con licencias remuneradas, creo que es a todas luces antitécnico, pero sobre todo muy irresponsable, porque en el literal E quedaron los permisos remunerados para asistir a citas médicas programadas o de urgencia, pero no se exige que el empleado acredite la patología por el médico tratante de esa incapacidad o de esa enfermedad. Esto llevaría a las empresas a una situación absolutamente inmanejable, que entre otras cosas... Claro, dice la ministra, es para las mujeres que tengan endometriosis, pero no necesariamente, si no hay fórmula médica, cualquier mujer podría decir tengo endometriosis, y ese es el riesgo, que se abuse de esas citas médicas sin necesidad de un certificado médico. Son las 5 de la mañana, 49 minutos. A propósito, la gran noticia económica es la reducción de la inflación, que bajó un poquito el pasado mes de septiembre. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. La inflación completó 1 año y medio ajustándose a la baja, una buena noticia para la economía, para todos los colombianos. El costo de vida tuvo una variación anual de 5,81% durante septiembre y es la primera vez que se ubica por debajo del 6% desde diciembre del año 2021. Pese a los temores, el paro de principios de septiembre, paro de transportadores y el primer ajuste de 400 pesos en el galón del diésel no tuvieron un mayor impacto sobre la inflación total. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sacó la cuenta de cobro al indicar que no ocurrió el efecto
catastrófico que muchos anticipaban por descongelar el diésel. Y le hizo otro llamado al Banco de la República para bajar con más fuerza sus tasas de interés para reactivar la economía. Analistas consideran que es precisamente la cautela con la que ha actuado el banco la que ha permitido una disminución constante en los datos de inflación y proyectan que seguirá así durante los próximos meses, bajando tasas nuevamente, pero con cautela hasta que la inflación no se conduzca con consistencia hacia el 3%, que es su meta. A esta altura del año, esta inflación anual de septiembre del 5,81% se convierte en un insumo con mucho peso ya para quienes van a negociar el salario mínimo del próximo año. Eso les puede dar una gran idea sobre por dónde arrancar dicha negociación. Víctor Grosso, datafx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Están siendo anunciados esta mañana en Estocolmo los ganadores del Premio Nobel de Física, temporada de premios Nobel, y vienen los importantes en las próximas horas. Desde Madrid, desde España, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Es el segundo hoy, el de física. Los ganadores son un estadounidense que se llama John Hopfield, de la Universidad de Princeton, y un canadiense o británico-canadiense que se llama Geoffrey Hinton y que trabaja en la Universidad de Toronto. Lo decía esta mañana el secretario del Comité Nobel por su descubrimiento en el campo del aprendizaje automático. For foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks. Seguramente no suene más ese término, el de machine learning, el del aprendizaje de las máquinas. Han utilizado los ganadores, dice la Academia Nobel, las herramientas de la física para desarrollar métodos que son la base del aprendizaje automático. Uno de los ganadores, Hopfield, ha creado una memoria asociativa que puede almacenar, pero sobre todo reconstruir imágenes y otro tipo de patrones en los datos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, a menudo nos referimos al aprendizaje automático mediante redes neuronales artificiales. Esta tecnología se inspiró originalmente en la estructura del cerebro. Hopfield inventó una red que utiliza un método para guardar y recrear patrones. Es decir, con una imagen distorsionada o incompleta, esas máquinas pueden trabajar a través de nodos y actualizarla, de manera que pueden generar una imagen nueva de la imperfecta de la que se alimentó. Por su parte, Geoffrey Hinton ha utilizado la red del primer ganador de Hopfield para crear lo que se llama como máquina de Boltzmann, que puede utilizarse para clasificar imágenes o crear nuevos ejemplos del tipo de patrón con el que se entrenó. También se podría usar para detectar elementos dentro de esas imágenes. Es decir, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, que las máquinas sean capaces de desarrollar autónomamente conocimiento, es la base de este premio que se ha conocido esta mañana. Mañana, valga la redundancia, tendremos el Premio Nobel de Química y luego vendrán al final de la semana los que más interés siempre despiertan. El jueves el de Literatura y por último el viernes el Premio Nobel de Paz, Néstor. Gracias, Enrique, que digo, esos tal vez me equivoco en el adjetivo, no son los más importantes, sino los más visibles. Las 5 de la mañana, 53 minutos, comenzó la audiencia en la Corte Constitucional para tomar una decisión final sobre el tema de las rentas del aguardiente y de los licores en Colombia, que hoy son monopolio de los departamentos. En Antioquia se produce el aguardiente de Antioquia, en el Valle del Cauca se produce el blanco del Valle del Cauca, en Caldas producen el aguardiente amarillo, en el Tolima el taparroja y así en Cundinamarca tenemos nuestro propio aguardiente. Lo que estudia la Corte Constitucional es levantar las fronteras y permitir la competencia de estos licores que, entre otras cosas, y paradójicamente, son la fuente de financiación de la salud en Colombia. El demandante lo escuchan los magistrados de la Corte Constitucional, Julio Andrés Sosa. Señores magistrados, es verdad que algunos departamentos sostienen que tienen licoreras, sostienen que la norma demandada debe ser declarada exequible porque protege la salud y la educación de los colombianos y que retirarla del ordenamiento jurídico conduciría a la quiebra de las licoreras departamentales. Yo ruego no caer en esa falacia argumentativa. La declaratoria de inexequibilidad de la norma no podría derivar en la reducción de la renta. Efectivamente estuvieron los gobernadores, el de Caldas, la del Valle del Cauca,
pidiendo que se mantenga el monopolio porque buena parte de sus rentas se derivan de esos aguardientes, de esos tragos, de esos licores regionales. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Eso puede generar una reestructuración, en perder casi 2.000 empleos entre directos e indirectos, y eso también afectaría las rentas del departamento porque tendría que responder por esa problemática. Y el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez. Uno de los principios fundamentales en una sociedad libre y democrática es el derecho de la autodeterminación. Esto incluye la libertad de escoger lo que consumimos. En este contexto me pregunto, ¿por qué el Estado, a través de los gobiernos departamentales, debe decidir qué tipo de aguardiente podemos consumir? Y participa el gobierno nacional, que es el gran observador en este tema de las rentas regionales. Por un lado, el derecho de los consumidores y por el otro lado, la financiación de los departamentos. Rocío Franco. Néstor, buenos días. La Corte Constitucional entra ya en un periodo de deliberación sobre este álgido tema, sobre el monopolio que existe para la distribución, venta y consumo de aguardiente en Colombia. Hay que recordar que en este momento existe un monopolio en cada una de las regiones que le permite prohibir que llegue otro tipo de licor de otra región. Esto para proteger las rentas del departamento. A esta audiencia fue invitado el Gobierno Nacional a través del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien le dijo a la Corte Constitucional que este no es un problema del Gobierno Nacional, sino de las rentas departamentales, pero señaló que en este momento la salud no está únicamente financiada por parte de las rentas de los licores. La salud se financia con el vicio. Eso no debería suceder en Colombia, ni en ninguna parte del mundo. Pero lo que tiene claro es que tener el monopolio de los licores significa un ingreso que tarde o temprano, una parte de él se va a destinar a la salud, o una parte de él ayuda a financiar la salud. La salud no se financia solamente con esto. De esta manera, la Corte Constitucional, según el turno que le corresponda, fallará este tema, que no será de inmediato, ya que requerirá la deliberación de cada uno de los magistrados que van a fallar este tema. Rocío Franco, Blue Radio. Rocío, gracias. Cayó una banda de extorsionistas en Bogotá, de estos que prestaban plata gota a gota y después iban a agredir o amenazar a sus víctimas, a sus socios comerciales. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, los Gotica, 10 peligrosos delincuentes dedicados al gota a gota, a los que les imputaron los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, amenazas y usura. Esta banda aprovechaba las dificultades económicas de las personas para ofrecer dinero express, los gota a gota, por los que cobraban intereses exagerados. Cuando las víctimas no podían cumplir con los pagos, pues eran agredidos violentamente y golpeados, además de amenazados de muerte. En las capturas, Néstor, las autoridades incautaron 19 celulares, 2 pistolas traumáticas, un arma neumática también, además de un rifle que era utilizado para amenazar a las víctimas. De inmediato se le hizo extinción de dominio a varias propiedades de esta banda y la suspensión de al menos 22 cuentas bancarias. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle.
El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Aquí estamos desde Mañanas Blue, en este muy gris amanecer. Mucha atención, anoche tarde, en el acto de posesión de una magistrada del Consejo de Estado, el presidente Petro planteó la posibilidad para Colombia de una elección popular de jueces. Siguiendo el modelo de México, el presidente se declara, dice, en una relación traumática entre su gobierno y el sector judicial, y plantea por primera vez esta figura, una peligrosa propuesta. La posesión era de la magistrada del Consejo de Estado, Elizabeth Becerra. Estaban allí magistrados del Consejo de Estado, que es el tribunal, el administrativo, el máximo en Colombia, que es cierto, ha tomado decisiones en contra del gobierno del presidente Petro. Y ese es su principal argumento, que no se puede frustrar el cambio por cuenta de decisiones judiciales, y que el cambio está frustrado, dice el presidente, por cuenta de doctrinas jurisprudenciales. El presidente habla de una relación traumática, razón no le falta. Empezó proponiendo un diálogo entre la justicia y su gobierno, pero a renglón seguido se queja de esa justicia, diciendo que en Colombia y América Latina es una justicia que no está respetando la voluntad popular. Y viene ahí el ejemplo de México. México, que está en plan de elegir 1,000 jueces y magistrados a partir del año entrante, una de las herencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es cierto, al presidente Petro no le ha gustado, por ejemplo, que la Corte Constitucional le haya tumbado la posibilidad, hace apenas un par de días, de contratar conjuntas de acción comunal para hacer vías. No le gusta que el Consejo de Estado haya admitido la tutela en la que le exigen pruebas de su denuncia sobre la compra supuesta de Pegasus en el gobierno Duque. No le gusta que lo obliguen a rectificar vía tutela, y seguramente seguirán decisiones de estas. O no le gusta que el Consejo de Estado le haya vuelto a tumbar un comisionado, 0 y van 3, de la CREG, porque son nombramientos, como le han tumbado también del cuerpo diplomático, nombramientos mal hechos. O no le gusta que le hayan tumbado la emergencia económica de La Guajira, o no le gusta que le hayan tumbado una parte de la reforma tributaria del 2022, o que le puedan tumbar la reforma pensional. Y el presidente Petro dice que la válvula de escape para todo eso, lo plantea siguiendo el modelo peligrosísimo de México, es que en Colombia elijamos popularmente a los jueces. No quiero imaginarme un juez sin preparación simplemente por el hecho de que es elegido popularmente, tomando decisiones para la galería o para el gobierno de turno, sin importar que sea de izquierda o de derecha. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esta idea. Se había demorado en realidad el presidente Petro en sacarla. Esta idea originalmente la planteó y la está desarrollando el presidente Andrés Manuel López Obrador, que acaba de salir del gobierno de México. Anoche la nueva presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso en Ciudad de México 2 proyectos para reformar leyes y para establecer cómo van a elegir por voto popular a los jueces. Serán 1,000 el año entrante, otros 1,000 en el 2027, todo producto de la misma teoría que planteó anoche el presidente Gustavo Petro. Bienvenidos, vamos a hablar de ello, seguramente una idea, y lo sabe el presidente Petro, profundamente polémica. Hablando del gobierno, firmó el presidente Petro, con su ministro de Defensa, el decreto que reglamenta el uso de la fuerza policial, o que, es decir, lo evita. Le ordena a la policía priorizar la vida con los manifestantes antes que los bienes. No puede la policía atacar, no atacaron anoche. El vandalismo que se desató en Bogotá en una protesta que había de muchachos pro-Palestina, que grafitearon, hicieron vandalismo, bloquearon vías, y la policía anoche ya tenía las manos amarradas. En protestas terminó esa marcha
que era en realidad increíblemente celebratoria de un año del terrorismo de Hamás, una marcha que terminó con actos vandálicos, ataques a comercios y al sistema de transporte. Y les contaré de la muy interesante discusión que se abrió en la Corte Constitucional, a donde llegó el debate sobre el monopolio del aguardiente, de los licores en Colombia, en una pelea entre las fábricas de licores y los gobernadores. Unos creen que debe seguir el monopolio, los gobernadores que viven del aguardiente regional, del cierre de fronteras, y otros, los demandantes, que alegan que viola la libertad de los consumidores a escoger qué aguardiente, qué licor se toma, que quiere decir, entre otras cosas, la pelea por ese aguardiente amarillo, el de Manzanares del departamento de Caldas. Se queja en este debate el ministro de Hacienda diciendo que el vicio no puede ser el financiador de la salud, y efectivamente el aguardiente y el cigarrillo han financiado buena parte de la salud en los últimos años. Hablando de economía, les contaré la buena noticia: la inflación, que está cediendo todavía, llegó en septiembre al 5.8%. El mes anterior, agosto, había estado por encima del 6%. El mayor incremento mensual fue en temas educativos, en donde parece estar el lunar de la canasta familiar, no en combustibles, no necesariamente en el paro de camiones que hubo y que colapsó al país durante 4 días hace ya un mes. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les hablaré también de la pelea que hubo en la reanudación de la reforma laboral, que pasó increíblemente con un artículo, el 18, que permite ausencias de trabajo sin fórmula, sin prescripción médica. Usted puede, si este artículo se convierte en ley, que es lo que quiere el gobierno, faltar al trabajo sin necesidad de una excusa médica, que es lo que pasa hoy en Colombia. Para justificar cualquier ausencia hay que pedir el certificado médico. Entre otras cosas, las mujeres en época de menstruación podrían faltar al trabajo sin fórmula, sin prescripción de un médico, abriendo la puerta, y este fue el motivo del debate, a que las empresas dejen de contratar mujeres para evitarse las ausencias permanentes que serían, claro, recurrentes en caso de que se apruebe este artículo 18. La buena noticia es que los trabajadores van a tener recargo nocturno full, dominicales y festivos, que habían sido desmontados en la reforma laboral del 2003, hace algo más de 20 años. Bienvenidos a Historias, Controversias, elección popular de jueces. En el menú de esta mañana es un gusto saludarlos en este muy frío martes 8 de octubre. Es una mañana gris, opera normalmente el sistema aeronáutico en Colombia. El resumen aquí está, lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. No sé si equivocado o no, lo ha sentido tanto que ya lo propuso, la elección popular de jueces. Pero eso no resulta porque sí, resulta porque América Latina está viendo a lo largo y ancho de su espacio continental y vital que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas que tienen que fluir. El presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa la elección popular de jueces en Colombia, siguiendo el ejemplo del gobierno mexicano, que ayer radicó 2 proyectos para regular la elección popular de jueces y magistrados. El anuncio del presidente Gustavo Petro se hizo durante la posesión de la magistrada Isabel Becerra como nueva consejera de Estado. Allí el presidente volvió a cuestionar las decisiones judiciales, al tiempo que habla de consensos, y volvió a hablar de revolución en las calles. Mi opinión, magistrada, es que hay que abrir un diálogo. Podemos estrellarnos, claro, y podemos derivar en una situación de conflicto social profundo. Esta vez no como antes. Esta vez es la revolución. Durante meses el presidente Gustavo Petro habló de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y de conformar asambleas populares para modificar la Constitución de 1991. Sin embargo, ahora el jefe de Estado aclara que su intención no es esa. Se me acusa que yo quiero cambiar la Constitución del 91. Yo lo que quiero es profundizarla y volverla real. Porque una vez se hizo la Constitución, toda la década de los 90 fue de la peor gobernanza paramilitar en el país. El presidente Gustavo Petro reconoció que afronta momentos traumáticos con la rama judicial debido a recientes decisiones de las altas cortes que han tumbado decisiones sobre reformas importantes como la reforma laboral, la reforma tributaria, el nombramiento de comisionados de la CREC, y hasta le han ordenado rectificar declaraciones públicas. No puedo ocultar que los días que estamos viviendo son bastante traumáticos mediáticamente alrededor de las relaciones justicia-presidente, que yo creo que hay que asumir con franqueza.
El Consejo de Estado admitió una tutela contra la alocución del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta compra del software Pegasus y le dio 2 días para rendir un informe. El presidente Gustavo Petro en su cuenta de X dijo que al presidente no se le acorrala. La inflación en Colombia llega a su punto más bajo desde diciembre del 2021, 5.81%. Tuvo una reducción entre agosto y septiembre, de acuerdo con la información que reporta hoy el DANE. Lo que más le pesó al bolsillo de los consumidores en el último año fue el costo de la educación, el incremento de los servicios en restaurantes y hoteles y, en tercer lugar, alojamiento y servicios públicos. La Cámara de Representantes aprobó varios artículos de la reforma laboral, donde se estableció que las horas extras no podrán superar las 2 al día. El trabajo en día festivo se remunerará con un recargo del 100% y la jornada máxima de trabajo será de 42 horas semanales. También aprobó el artículo 18, que busca ampliar licencias para los trabajadores, incluyendo permisos de citas médicas, obligaciones escolares de los hijos y citas judiciales. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Para decirle a las mujeres de Colombia, que son más del 52% de la población, que efectivamente logramos incorporar el proceso de licencias, profundizan las posibilidades y los derechos de las mujeres, procesos tan duros, por ejemplo, como es la endometriosis. Si nada extraordinario ocurre, a partir de las 9 de la mañana, los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral se reunirán en sala plena para definir, tras varios meses de indagatoria, si deciden abrir investigación formal y formular pliego de cargos en contra del presidente Gustavo Petro y su campaña por presuntas irregularidades en la financiación de la misma o por campaña fuera de tiempo. El consumo de aguardiente fue motivo de debate en la Corte Constitucional. El alto tribunal convocó a una audiencia para contar con los elementos necesarios para decidir si elimina o no elimina el monopolio que hay con este popular licor en las regiones de Colombia. El tema de la libre competencia causó tanta polémica que hasta los gobernadores mostraron posiciones encontradas. Mientras Valle y Cundinamarca pidieron mantener el monopolio, el de Caldas se opuso a mantener la restricción. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Estamos protegiendo nuestro monopolio, que esas son las rentas en las cuales vivimos. El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez. Y es en los ciudadanos quienes deberían tener la capacidad de elegir libremente el aguardiente que deseamos, sin decisiones o restricciones. En términos de preparación hay que hacer lo que se pueda con anticipación, es lo que es. El huracán Milton alcanzó la categoría 5 con vientos sostenidos por encima de los 280 kilómetros por hora. Extremadamente peligroso, que ya ocasionó embates en la península de Yucatán, en México. En Florida, unas 15 millones de personas han sido puestas bajo alerta y se han ordenado evacuaciones en al menos 9 condados. El huracán tocaría tierra el miércoles en el área de Tampa. El meteorólogo latino John Morales. Un huracán increíble, ha bajado 50 milibares en tan solo 10 horas. Me disculpo, esto es simplemente horrible, decía. En diferentes ciudades del mundo se presentaron manifestaciones en contra de la guerra de Medio Oriente. Para dimensionar la devastación sin precedentes que ha sufrido la Franja de Gaza, el diario El País de España comparó este conflicto con otros. Se ve un promedio de la cantidad de bombardeos por día en los momentos más crudos de cada guerra. En Gaza son 846, mientras que en Ucrania 100. En Afganistán son 20 y en Irak y Siria 164. Tanto en Yemen como en otros países musulmanes como Jordania y Pakistán, o en ciudades occidentales como Berlín o Nueva York. Hubo manifestaciones de solidaridad con los palestinos y llamados para que cese el desangre. En Bogotá, más de 300 estudiantes vandalizaron y se enfrentaron a la fuerza disponible de la Policía Nacional en frente de la Embajada de los Estados Unidos. En horas previas, las marchas se extendieron por la localidad de Chapinero, en donde más de 20 locales comerciales sufrieron afectaciones, ya que estos mismos encapuchados pintaron y rompieron las fachadas y los vidrios. ¡Viva la Palestina libre! Las manifestaciones se alargaron hasta altas horas de la noche. 4 de los 29 jugadores citados para la doble confrontación de eliminatoria ante la selección de Bolivia y Chile ya se encuentran en Cochabamba. En las próximas horas se espera que el equipo de Néstor Lorenzo se integre completamente para terminar de ajustar detalles de cara al partido del próximo jueves en el Alto ante la selección de Bolivia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama... Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 15 minutos. Está brisando en Bogotá, Felipe, dicen en algunas regiones. Nosotros decimos está lloviznando. Hay unos costeños que dicen está cayendo chichis, ¿no? Dicen, total, así es. Esto es. Así dicen los costeños, ¿no? Sí, señor. Chichis. Llovizna, Felipe, pertinaz en este momento en Bogotá. Opera normalmente el aeropuerto El Dorado. Y vamos a tener el chichis, la brisita, chis, dije no, chis, durante un rato largo. Esta mañana hay atención, emergencia en la Florida, la evacuación es de más de 1.300.000 personas que están saliendo especialmente del norte de la Florida por cuenta del huracán Milton, que en la madrugada fue degradado a categoría 4, pero es uno de los más peligrosos y mantiene un inmenso poder. Todavía la alerta es extrema. Desde la costa este de los Estados Unidos informa Juan Camilo Merlán. Néstor, buenos días. Tocará tierra, se cree, en el área de Tampa, de la bahía de Tampa, que de hecho hoy los medios locales, particularmente el Tampa Bay Times, el diario, retrata bastante bien lo que es la situación y la crisis que se vive allí. Por un lado, la bahía de Tampa ya azotada por lo que fueron los embates del huracán Helene, que tocó tierra hace tan solo unos días, de categoría 4, ahora se prepara para un segundo golpe histórico que podría dejar un daño igualmente histórico. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, Milton se encuentra a unos 905 kilómetros al suroccidente de Tampa, es categoría 4, ha sido degradado, pero tiene aún vientos sostenidos máximos de 250 kilómetros por hora. Mañana tocaría tierra, como decíamos, se cree que como un huracán categoría 3, pero eso no significa que no vaya a ser destructivo. Hay una alerta específicamente para 3.2 millones de personas en todo el área, en distintos condados que se encuentran ahí en el área de Tampa. Y el mensaje de las autoridades ante una marejada ciclónica que puede ser de 4.5 metros es que quienes tengan órdenes de evacuación y no las sigan tienen altas posibilidades de morir. Esas órdenes de evacuación de carácter obligatorio son específicamente para 9 condados, alrededor de 1.3 millones de personas. Muchas ya empezaron a evacuar. De hecho, en las principales autopistas en el área de Tampa se alcanzan a ver las imágenes, vehículos totalmente atascados, filas y filas de vehículos, uno tras otro, tratando de evacuar hacia un terreno más alto, frente a lo que ya sería el día de mañana el embate del huracán Milton. La emergencia en total para todo el estado de la Florida es en 51 condados. Y Milton pues ya dio coletazos en la península de Yucatán, en México. De hecho se encuentra a unos 150 kilómetros al noreste de El Progreso, allí en la península de Yucatán. Pues así se escuchaba en El Progreso en las últimas horas los vientos huracanados de Milton. Catastrófico es como describen o definen las autoridades lo que sería el impacto de Milton. De hecho, la bahía de Tampa, donde se anticipa, como ya decíamos, que tocará tierra, no ha recibido un impacto de este nivel en al menos un siglo. Esto era cuando Milton había sido elevado a categoría 5, lo que escuchábamos, el sonido allí en la península de Yucatán, con vientos sostenidos de hasta 280 kilómetros por hora. Y lo grave es que Florida continúa recuperándose de los estragos de Helene, el huracán de categoría 4 que golpeó ese y otros estados hace unos días. Es más, algunos activos de la Agencia Federal del Manejo de Desastres se tuvieron que reubicar para dar respaldo adicional en Florida, y ha habido algunas críticas o quienes sacan provecho político del asunto en plena campaña, pero cabe destacar particularmente, por ejemplo, en términos de operación de aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de Tampa ya está suspendiendo operaciones a partir de esta mañana mientras que pasa el huracán Milton. Y también otra particularidad en términos de evacuación, uno de los hospitales de Tampa, el Hospital Central de Tampa, tiene muchos pacientes que no pudieron evacuar
por cuenta de sus condiciones críticas en salud. Levantaron una especie de barricada de hasta unos 3 metros en los alrededores del hospital para tratar de evitar que la marejada ciclónica, que el agua, que la fuerte corriente pueda ingresar al hospital, pero en todo caso las autoridades están en alerta máxima. Pero frente a lo que decíamos de provecho político, cabe la pena destacar que Donald Trump ha estado criticando al gobierno federal porque dice que le están dando los recursos de las agencias federales para la atención de desastre para atender migrantes, algo que la vicepresidenta Kamala Harris rechazó en las últimas horas. The other point I'd make is that there's a lot of mis and disinformation being pushed out there by the former president about what is available, in particular to the survivors of Helene. And first of all, it's extraordinarily irresponsible. It's about Hay mucha desinformación que está empujando el expresidente sobre lo que está disponible y particularmente lo que está disponible para los sobrevivientes del huracán Helene. Antes que nada, es extremadamente irresponsable lo que está diciendo el expresidente. Néstor. Muy bien, Juan Camilo, gracias. Esta es la actualización de Milton, el huracán que afecta a la costa este de los Estados Unidos. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. La amenaza, la advertencia, el debate en Colombia. Felipe, buenos días. Viene por cuenta de la declaración de anoche muy tarde del presidente Petro en el acto de posesión de una magistrada del Consejo de Estado, ante quienes magistrados de los tribunales plantea el presidente Petro la muy mexicana idea de elegir popularmente a los jueces en Colombia. Dice el presidente Petro que el cambio, y qué fue lo que pasó en México, el cambio está frustrado en Colombia por doctrinas jurídicas, que es la manera de quejarse de los muchos golpes que ha recibido su gobierno, producto de decisiones de los tribunales en Colombia. Sí, Néstor, pero eso requeriría una reforma constitucional. ¿Y quién la va a presentar? ¿Cuándo la van a tramitar? Entonces, como dice el profesor Riveros, pues no le paremos bolas a ese tema, porque ese tema simple y llanamente hoy no se puede. Felipe, a mí me encantaría no pararle bolas, pero es el presidente de la República que está planteando la mexicana idea de la elección popular de López Obrador, que fue lo último que hizo. Como bien lo decía usted temprano, pues ya la presidenta Sheinbaum mandó ayer 2 proyectos de ley. Sí. Pero eso requiere una gran reforma constitucional y yo no veo cómo se puede hacer una gran reforma constitucional en este momento. Felipe, es cierto que parece improbable. Muy peligrosa idea, ¿no? No, muy peligrosa. Es improbable, pero es muy mala, ¿no? Realmente lo que ocurre en México es una cosa que atenta mucho contra la democracia y contra el Estado de Derecho. Eso lo han dicho pues todos los expertos en estos temas y realmente hay que prender las alarmas, en este caso contra México. Y bueno, que ya el presidente Petro lo esté siquiera pensando, también debería ser una señal de alarma. La diferencia entre México y Colombia, Néstor, es que en México pasó una cosa que en las democracias actuales se vuelve una tragedia, que es que el presidente consigue la mayoría absoluta del Congreso, porque Andrés Manuel López Obrador no lo pudo hacer durante su sexenio, pero solo cuando hubo elecciones y se posesionó el nuevo Congreso y logró tener la mayoría absoluta, lo aprobó en solo unas semanas. Por eso, en Colombia, el gobierno, por fortuna, no tiene una mayoría incondicional en el Congreso. Esa es la gran diferencia y ojalá en Colombia no nos vuelva a pasar que el presidente tenga o cualquiera mayorías incondicionales. A mí me parece muy negativo que el presidente plantee el debate. No, así sea improbable. Ahora mire, Ricardo, le iba a decir inconveniente de manera absoluta. Mire la manera. ¿Usted se imagina el clan del Golfo metiendo la mano para meter a sus jueces y sus magistrados? Entendiendo que siempre hay corrupción, Néstor, y que el presidente puede apelar al cartel de la toga y lo que quiera, pero no podemos generalizar, no podemos decir que toda la justicia está cooptada por la corrupción o por las mafias y que entonces hay que buscar la elección popular de jueces y magistrados. Es profundamente irrespetuoso. El discurso del presidente de anoche en la posesión de una magistrada con magistrados en la audiencia fue profundamente pugnaz. Felipe, cierre por un momento los ojos, imagínese un juez elegido popularmente. No digo que no tenga los méritos, porque se le puede poner una tabla de requisitos para quienes quieran aspirar, pero imagínese a un juez respondiendo a criterios políticos, a la demagogia de la voluntad popular, a las barras diciendo quémenlo, fusílenlo, cualquiera que sea la decisión. Me parece peligrosísimo. El presidente Petro está abriendo la puerta con el argumento de que hay decisiones de cambio, quiere decir propuestas del presidente Petro, frustrado por doctrinas Néstor, jurídicas. Sobre todo, algo que plantea el presidente Héctor, muy brevemente,
es que debería supeditarse las decisiones de los jueces a la voluntad popular. Imagínese usted lo que eso implicaría. No quiero. Lo que pasa es que hay una discusión gruesa, pues, que es, pues muchos cuestionan la legitimidad democrática de los jueces porque entienden mal la democracia, creen que la democracia es solo el voto popular y las elecciones. Entonces dicen, por ejemplo, el presidente Duque, una vez que tuvo un enfrentamiento con la Corte, dijo, 5 señores no pueden decir no sé qué cosa, para decir, bueno, ¿dónde está la legitimidad democrática de unas personas que toman una decisión de esta naturaleza? Héctor, si no recuerdo mal. Yo no recuerdo cuándo hizo esa expresión, pero la hizo y la han hecho todos los presidentes, Héctor, que siempre le reclaman a las Cortes que ellos tienen votos y en cambio la Corte no. Lo invito a que escuche, porque detrás de la idea del presidente Petro está un lamento. El lamento de me están tumbando muchas decisiones, están tomando muchas decisiones en contra de los intereses de mi gobierno. Ahora, eso se puede arreglar de otra manera, señor presidente, se lo digo respetuosamente, que dejen de hacer chambonadas, que usted deje de utilizar su columna en Twitter, sus 140 caracteres o las pastorales que se escribe para calumniar y para injuriar, que hagan las cosas al derecho, que aprueben los proyectos bien aprobados, porque el decreto, el presidente se queja porque le tumbaron el Ministerio de la Igualdad, porque le tumbaron decretos de emergencia social, porque le han tumbado nombramientos del embajador fulanito de tal o del cónsul fulanito de tal, o que ayer le tumbaron el nombramiento de la CREG, o que le admitieron una tutela por el tema de Pegasus. Los jueces también, en democracia, son un contrapoder, y los jueces están para controlar a los poderosos. No quiero imaginarme, Héctor, no quiero imaginarme. Ese es un criterio de la democracia, el control. Porque hoy tenemos un gobierno de izquierda. ¿Qué pasa si dentro de 2 años tenemos fuera un de gobierno derecha de extrema derecha? Es que hacen la alineación sin tener en cuenta que los jugadores del partido van a cambiar. Claro, y van a cambiar pronto, porque ya pues el gobierno del presidente Petro pasó la mitad de su partido. Es que no tiene en cuenta eso que usted acaba de decir, Néstor, que es muy importante, que es que el poder de los jueces es contramayoritario. Efectivamente, de lo que se trata es de controlar a la mayoría y de proteger a la minoría, entre otras cosas porque la mayoría, digo la mayoría política o cualquier mayoría, pero pues la mayoría política no necesita defenderse porque nadie la ataca, nadie la persigue, porque es la que toma las decisiones. Ya que entramos en cambio, en este las minorías son las que tienen que tener la protección. Héctor, voy a pedirle a los oyentes una opinión, si quieren participar. El presidente Petro abre el debate sobre la elección popular de jueces en un acto de una magistrada, se llama Elizabeth Becerra, que desde anoche es magistrada del Consejo de Estado, y en ese ambiente, ante magistrados del Consejo de Estado, el presidente comienza a hablar de la posibilidad de elegir popularmente jueces. 6:27 minutos, Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro posesionó en la noche de este lunes a la magistrada del Consejo de Estado Elizabeth Becerra, justo horas después de que la Corte Constitucional tumbara la contratación directa entre el Instituto Nacional de Vías Regionales y las organizaciones sociales. También después de que el Consejo de Estado admitiera una tutela contra Petro por las revelaciones que hizo en una locución sobre la presunta compra del software Pegasus. En este contexto, durante la posesión de Becerra, Petro abordó el tema de la relación entre la justicia y el gobierno y la justicia y la sociedad. No puedo ocultar que los días que estamos viviendo son bastante traumáticos mediáticamente alrededor de las relaciones justicia-presidente. Se me acusa de que yo quiero cambiar la Constitución del 91. Yo lo que quiero es profundizarla y volverla real. Porque una vez se hizo la Constitución, toda la década de los 90 fue de la peor gobernanza paramilitar en el país. Para Petro hay 2 problemas con la justicia: la politización y la corrupción que se ha dado en algunos casos. Mencionó incluso el cartel de la toga. Criticó al exfiscal Néstor Humberto Martínez y al exprocurador Alejandro Ordóñez, quien lo destituyó cuando era alcalde. Para el presidente debe haber un diálogo entre la justicia y la sociedad que lleve a un acuerdo nacional. Mi opinión, magistrada, es que hay que abrir un diálogo. Podemos estrellarnos, claro, y podemos
derivar en una situación de conflicto social profundo. Esta vez es la revolución, y ya no es una revolución nacional, es mundial, porque si no los pueblos irían a la extinción y los pueblos del mundo no se van a dejar extinguir. El mandatario también mencionó el caso de México. En ese país se aprobó recientemente la elección de jueces por voto popular. México, no sé si equivocado o no, lo ha sentido tanto que ya lo propuso, la elección popular de jueces. Y no sé si esa sea la mejor, el camino, pero eso no resulta porque sí, resulta porque América Latina está viendo que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas. Y aunque todavía hay polémica por esa escena que se registró en un evento de entrega de tierras en Montería, donde Petro intercambió sombreros con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en esta posesión de la magistrada Becerra, el presidente defendió ese momento, que ha sido considerado por algunos sectores como revictimizante. Y dialogar, sí que creo en la solución de Colombia. Lo he propuesto con todos, hasta con quienes me han ordenado mi asesinato. Y ese círculo hay que variarlo, hay que romperlo, y la única manera de romperlo es con audacia, poniendo la verdad, aceptando que el que te iba a asesinar pueda recibir tu sombrero. Por último, Petro se refirió a las denuncias que hizo sobre la supuesta compra del software Pegasus, y aprovechando que hablaba sobre la justicia, le hizo un llamado a la Fiscalía asegurando que este es un tema que se debe investigar. Mateo Piñeros, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 31 minutos. Hablando de polémicas del presidente Gustavo Petro, una más tiene que ver con la expedición del decreto 1231, que tiene 18 páginas y que establece un protocolo para el uso de la fuerza por parte de la policía frente a las manifestaciones sociales, que es uno de los temas que más le preocupa al presidente de la República por lo que ocurrió en 2021 en el estallido social. Y es un decreto muy importante porque sí tiene unos protocolos claros, diferenciados para el uso de la fuerza solamente en casos excepcionales, aunque genera algunas inquietudes sobre cómo se va a controlar algunos tipos de azonadas, de ataques a bienes públicos, a bienes inmuebles por parte de manifestantes violentos. El documento se centra en señalar que la fuerza pública está en la obligación, en primera medida, del uso de medios no violentos previo a recurrir al empleo de la fuerza, y solo cuando sea absolutamente necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, dice el decreto, no pueden usar más fuerza de la que razonablemente sea necesaria según las circunstancias para dispersar una reunión, prevenir el delito o efectuar la detención legal de delincuentes o presuntos delincuentes. Se rige por principios que son clave: la no estigmatización, principios como la diferenciación racional, el uso de la fuerza como último recurso y la creación de protocolos para sancionar el uso indebido de la fuerza. Habla de que ese uso de la fuerza debería utilizarse en la medida de lo posible únicamente con medios preventivos y disuasivos, con el diálogo antes de recurrir al uso de la fuerza o de las armas de fuego. Y tiene detalles muy específicos sobre cómo deben hacerse los operativos. Antes de una actividad policial se debe contar con una adecuada planeación, debe contener las medidas preventivas para evitar uso desproporcionado de la fuerza. Y hay categorías. Solamente en caso de agresión letal podrían utilizarse armas de fuego por parte de los policías. Cuando hay una agresión no letal podrían utilizar técnicas y tácticas defensivas y armas menos letales. Cuando hay una resistencia activa por parte de los manifestantes solamente pueden usar técnicas de control, reducción e inmovilización. Y cuando hay resistencia pasiva solamente deben dedicarse al diálogo, a la comunicación. Siempre, dice el protocolo, antes de usar armas menos letales como gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y gomas de caucho, balas de caucho, la policía debe avisarles a los manifestantes, debe priorizar el diálogo y debe únicamente utilizarse cuando es inevitable otro tipo de actuación. Solamente, ojo, se puede usar este tipo de armas cuando haya riesgo inminente para la integridad física del policía o de terceras personas. Estoy hablando de los gases, hablando de las balas de goma y hablando de las bombas aturdidoras. Y el uso de las armas de fuego solamente será un recurso extraordinario, nunca contra las personas y solo cuando esté en riesgo la vida del policía o de otros o esté cometiéndose un delito grave. Al final, el presidente de la República plantea este decreto y varios exdirectores de la institución se quejan porque dicen que están dejando maniatados a los policías frente a, por ejemplo, la quema de CAIS, el daño de bienes inmuebles, que en este caso no podrán ser protegidos de manera activa por parte de la policía, porque siempre se va a privilegiar la integridad física de los manifestantes.
manifestantes. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos, y buenas noticias para el bolsillo, con una carestía que sigue bajando y que ya completa año y medio adelgazándose, que tuvo una variación en septiembre, una variación anual del 5.81%, por primera vez por debajo del 6% en casi 3 años, desde diciembre del año 2021, y gracias al cielo, sin grandes coletazos por el paro camionero ni tampoco por el aumento en los precios del diésel, un impacto menor del esperado que se cobró el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien aprovechó para hacerle un nuevo llamado al Banco de la República para que siga bajando sus tasas de interés de referencia, que actualmente están en el 10.25%, y para que haga nuevas intervenciones en esa materia a fin de reactivar la economía. Cosa y premura que tampoco es que sea tan fácil ni tan sencilla, pues si bien el costo de vida viene bajando y de manera sostenida, todavía casi duplica la meta del 3% promedio del propio Banco de la República, y acumula una variación en lo corrido de este año, es decir, entre enero y septiembre del 4.58% y de septiembre a septiembre del 5.81%, algo que será un punto de partida para la negociación del salario mínimo del próximo año, uno de los temas más importantes para millones de colombianos, como importante es también los cada vez mayores aumentos en la educación y lo que tienen que pagar esos hogares para poder mandar a estudiar a sus hijos. Una canasta que toma el liderato en el costo de vida, en el aumento de los precios, con una variación anual del 10.76%, el doble de la inflación generalizada y muy jalonada por el costo de las universidades y de los colegios calendario B. Alzas a las que le siguen restaurantes y hoteles, con un aumento en los precios del 9%, y en tercer lugar, para cerrar este podio del top 3, el rubro de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 8.49%. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Los problemas en las EPS están llevando a que miles de familias en Colombia hagan un esfuerzo económico y decidan pagar planes complementarios de salud o la famosa medicina prepagada. Ya son 3,8 millones de afiliados que están ingresando al selecto grupo de colombianos que paga por tener mejores condiciones para la atención en salud. Hay un aumento en esas pólizas del 68% en los últimos 4 años, pero se intensificó hace 2 años, según revela un estudio de ASEMI, el gremio de las EPS, y su vicepresidente Mario Cruz. Una aceleración en la afiliación a los planes complementarios de salud que tiene que ver con el deterioro del sistema, que es innegable y que aumentó en el gobierno del presidente Petro, entre otras cosas, para justificar la reforma que sigue enredada, y en veremos, no hay noticias de la reforma a la salud 2.0. Según ASEMI, este año, en lo que va de 2024 a 3 meses de terminarlo, los planes complementarios van a tener un aumento del 13% a final de año, con ventas de 12.5 billones de pesos por los colombianos que literalmente están comprando más salud privada. Según el DANE, la salud entró al top 5 de las prioridades de los hogares en Colombia, que a la hora de definir en qué gastarse el ingreso, metieron la salud como prioridad después de alimentos, bebidas alcohólicas, alojamiento y artículos del hogar. Y la gente está pagando por comodidad a la hora de transitar en el sistema de salud y busca también una atención más rápida. Por eso lo que más se está comprando es la póliza de hospitalización y cirugía, la de medicina prepagada, los planes complementarios a la propia EPS a la que se está afiliado, los seguros de ambulancia y la atención domiciliaria. ¡Qué paradoja! Mientras el argumento para una reforma a la salud es que más colombianos puedan acceder de manera eficiente al sistema, ahora parecería que estos planes complementarios, que le valen más a los colombianos, se están convirtiendo en la única manera de tener una atención oportuna en el sistema de salud. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:39 de la mañana. De la paz total a la guerrilla. Esa es la historia de Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, un guerrillero que fue nombrado gestor de paz el 5 de septiembre del año pasado. Aunque desde entonces no se tenía noticias de su paradero o de su actividad por la designación del gobierno nacional, reapareció en un video anunciando la liberación de la concejal de Argelia en el departamento del Cauca, Sandra Betancur. En ese video se le ve a él vestido de jeans y una camiseta amarilla hablando a nombre de la disidencia de Iván Mordisco y entregándole a una comisión de la Cruz Roja a la cabildante que estuvo 5 días secuestrada. Son 2 minutos 32 segundos en los que Gafas le advierte a la concejal que no sabe cómo va a hacer, pero que no puede volver, que no puede regresar al Cauca porque los frentes del bloque occidental, entre los que él se incluye, no quieren verla para no tener más problemas adelante. No es una advertencia de cualquier guerrillero. Este hombre fue uno de los secuestradores de Ingrid Betancur, hoy perteneciente al bloque occidental Jacobo Arenas de la disidencia de las FARC y encargado del adoctrinamiento en el Cañón del Micay, el Patía y el Tambo en el departamento del Cauca, donde la disidencia manda. Hoy que el presidente Gustavo Petro está pensando en reabrir procesos de paz viejos como el de los paramilitares y en segundas y terceras oportunidades para delincuentes, es Gafas la muestra del reciclaje de la violencia y del poco interés de estos delincuentes en la paz total, por la que sí han recibido beneficios como la suspensión de órdenes de captura. Y a propósito de esta puesta en escenas de Gafas, el gestor de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, que habla hoy a nombre de la disidencia entregando a una secuestrada, vale la pena preguntarse objetivamente quién está vigilando el rol de los gestores de paz que se lo están asignando a ex paramilitares y a ex FARC sin que el país sepa qué es lo que hacen. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas, iniciamos el día, siempre tratando de descubrir motivos para estar tranquilos, serenos y con ganas. Lo veo abrigadito el día de hoy. Sí, es que el chichi ese de la mañana estaba... El chis. Por favor, por favor, vocalice. Con la S al final. No, es que esa letra no existe. Le mete la J. Le repito, chichi en Bogotá es otra cosa. Ah, bueno, no. Estoy hablando costeñol. Para nosotros suena con J. Chi. Tal cual. La S no existe. Oiga, Néstor, ¿y el frito? El frito pega. Pega. Sobre todo a nosotros los calentanos. Pero bueno, aquí estamos. ¿Usted tiene calentador en su cuarto? Yo tengo calentador en mi cuarto, claro que sí. No puede ser. Obvio que sí. O sea, una temperatura en la madrugada de 8 grados centígrados. No, eso para mí es... Okay. Eso es pega muy duro. El Polo Norte. Muy bien, los saludos del Polo Norte. Tema de esta mañana, padre Linero. Néstor, en estos días se está hablando mucho de la o Polo Sur, por razones políticas. Ah, bueno, está bien. En estos días se está hablando de la ingenuidad controlada. Es decir, de esa actitud en la que yo decido no enterarme de cosas que me van a dañar. Usted sabe que la ingenuidad siempre es algo que uno se cuestiona.
Pero hoy... ¿La ingenuidad es una virtud o es un defecto? Yo creo que es un defecto a cierta edad. Yo creo que siempre es una virtud. No, yo no sé. Pero hoy están hablando de la ingenuidad controlada. Pero en serio, la ingenuidad vista como una virtud es la que le permite a usted vivir y explorar un poco más tranquilo, ¿no? De hecho, ese es el concepto. Sin estar en la suspicacia, en la maledicencia. Desconfiando. Pero bueno, hoy de todas maneras tiene poca publicidad. La ingenuidad tiene mala publicidad. Te voy a hablar de ingenuidades. El ingenuo Padre Linero, hablando de ingenuidades. 6:44 minutos. Ricardo Rego presenta los deportes en Mañanas Blue. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor. Feliz mañana para usted y para todos. Hoy tenemos radar de Selección Colombia, ya les vamos a contar. Y sabe que hay una versión que empezó a caminar. Se lesionó a Dani Carvajal, ¿no? En el Real Madrid hace un par de días. Y todo en ese radar empieza a sonar frente a especulaciones y alternativas. Hay un colombiano que entra en esa ruta hoy en la Liga Premier como posibilidad de recambio en esta prolongada lesión de Dani. Sin darle tantas vueltas, Daniel está Muñoz. sonando un colombiano para llegar al Real Madrid de carambola porque se lesionó a Dani Carvajal. Exacto, es una versión de prensa, digamos que no es tan sencillo, y ya les vamos a contar por qué no sería tan sencillo en un momento determinado. ¿El colombiano sería? Daniel Muñoz. Que juega en el Crystal Palace. En Inglaterra, pero también está lesionado. Claro, tiene una molestia muscular para 2 semanas, por eso está ausente. ¿Y juega en la misma posición? Sí, claro, como lateral Eso es derecho. por derecha. Exactamente. ¿Y podría ser? Le repito, es difícil y ya les vamos a contar por qué. ¿Qué detalles, digamos, enmarcan la realidad de Muñoz hoy en Inglaterra? La otra lamentable noticia tiene que ver con la lesión de Duván Zapata, la gravísima lesión de Duván Zapata que se ha ido, digamos, reconfirmando en las últimas horas, y un lindo mensaje desde un club colombiano que él lleva en el corazón. Es rojo y le dicen la mechita. Y en la Copa Libertadores Femenina, bien Colombia, con el Cali y con Independiente Santa Fe. Así que el fútbol femenino nuestro sigue dando de qué hablar. Seis de la mañana, 45 minutos. Terminó en vandalismo la protesta de ayer, que tenía la bandera pro-palestina, parecía una bandera pro-terrorismo. Terminaron un grupo, un par de centenares de muchachos, decían ellos, la mayoría de estudiantes universitarios, celebrando a Hamás. Ayer fue un año del ataque de Hamás que mató a 1.200 israelíes. Muchas consignas anoche contra Israel, muchas consignas pro-Palestina y simultáneamente mucho vandalismo, mucho bloqueo y mucho ataque, inclusive a comercios y a la embajada norteamericana, la embajada de Estados Unidos, que queda en la avenida El Dorado. Fueron 2 manifestaciones simultáneas, una por Lourdes, la plaza de Lourdes en Chapinero, norte de Bogotá, la otra en el centro de la ciudad. Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días. Más de 300 estudiantes vandalizaron la fachada y se enfrentaron a la fuerza pública a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en la tarde del lunes 7 de octubre en Bogotá. Sin embargo, horas antes, los manifestantes comenzaron el recorrido desde la Plaza de la Macarena hacia la Embajada del Líbano, después a la de Israel y por último a la Embajada de los Estados Unidos. Pero fue algo que se veía venir. En medio del trayecto desde la Embajada israelí hasta la estadounidense, encapuchados atacaron las fachadas de un banco y alrededor de 19 locales comerciales que sufrieron afectaciones en los vidrios porque varios vándalos los robaron y también los pintaron. Sin embargo, el motivo de la manifestación fue clara desde un principio, que era protestar en contra de los hechos ocurridos en Medio Oriente tras una guerra que completa un año y ha dejado a miles de muertos. Y es que sobre esto hablan 2 líderes, Sandra y Diego Moreno. Estamos en contra del asesinato de más de 42.000 personas palestinas, de más de 100.000 heridos y del apoyo que le dan el bloque imperialista encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica. Pues estamos a favor de los derechos humanos y de
de la vida de los pueblos, de que sean libres algún día. Y estamos hoy entonces protestando en contra de ellos aquí en la Embajada de Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha sido uno de los regímenes que apoya a todos los países imperialistas y que hacen ese tipo de genocidios contra los pueblos del mundo. Néstor, pero las marchas se dividieron en tres partes. La primera era bloquear algunos puntos de la 45, la 30 y la 26, pero cuando la protesta avanzaba, algunos encapuchados y civiles buscaban alterar el orden público. A eso de las 7:30, en la intersección de la avenida Calle 26, a la altura de la estación de Transmilenio Corferias, hubo tensión entre manifestantes y varios vehículos que intentaban pasar por esta intersección. Sin embargo, un taxi llevó la peor parte, porque literalmente con pasajero a bordo y todo, los encapuchados se le fueron encima rompiéndole los espejos laterales y rociando gas pimienta al interior. Néstor, el tercer tiempo se dio al llegar a la embajada. No pasaron poco más de 10 minutos cuando los fascinerosos se dedicaron a pintar las paredes de la entrada al parqueadero con frases alusivas de rechazo a la guerra. A eso se le suma la quema de una bandera nacional de Medio Oriente y el traspaso por parte de los manifestantes a la zona de ingreso de la embajada. Ante esto, el equipo de la UNDEMO autorizó el desalojo, generando una batalla más dura. Nadie está protestando de manera violenta. No existe razón para usar la violencia. No existe razón para la intervención de la fuerza pública. ¡No basta la violencia! ¡No ataquen! ¡Hay niños! ¡No ataquen! La concentración se extendió hasta altas horas de la noche a causa de diversos enfrentamientos entre la fuerza pública y civiles. Sin embargo, con ofensas, gritos, hasta latas de pintura y grafitis en la cara y escudo de los uniformados, resultó la supuesta marcha pacífica en Bogotá. Néstor, y es que la concentración duró más allá de las 10 de la noche y sin embargo los manifestantes colocaron una bandera palestina grandísima sobre el puente peatonal de la avenida Calle 26 con carrera 50 y un plantón de ellos mismos, lo que generó bastante congestión vehicular. Y es que quedará en la memoria de quienes estuvimos ahí las paredes pintadas y también las arengas pertenecientes a los que apoyaron las manifestaciones, pero de quienes aprovecharon este momento para agredir al personal y a la fuerza pública. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Muy bien, Nicolás, gracias. Ahí están las imágenes, Felipe, en el canal de YouTube. Francamente no entiendo, Felipe. No tengo la capacidad seguramente mental, intelectual, espiritual para entender que alguien celebre la masacre de 1.200 personas, que fue lo de hace un año. Y con el argumento ideologizado de que Israel ha cometido excesos, que claro que los ha cometido el gobierno de Netanyahu, terminar celebrando que Palestina, pro-Palestina, en consecuencia pro-terrorismo. No lo entiendo. Supuestamente son muchachos que van a las universidades a formarse intelectualmente. Sí, esto es, a ver, Néstor, llamemos las cosas por su nombre. Esto es vandalismo. No tengo Puro vandalismo. Felipe, no, esto es delincuencia. Esto es delincuencia. Sí. Y usted le puede agregar que anoche la policía ya estaba con las manos muy maniatadas, porque al vandalismo, a los ataques a la embajada de Estados Unidos, a los ataques a los comercios, la policía pues lo único que pudo hacer un poquito de empujones para que los señores pro-Palestina, pro-terrorismo se hicieran. Pero ya no pueden utilizar, por ejemplo, eventualmente gases lacrimógenos o eventualmente otro tipo de elementos como bombas aturdidoras para dispersar a los manifestantes cuando están atacando bienes inmuebles. Eso dice el decreto expedido en las últimas horas por el presidente de la República. Mire la paradoja, en esos casos no se permite el uso de ese tipo de armas menos letales. Felipe, nosotros llenos de violencias, llenos de masacres en Colombia y celebrando la matanza de 1.200 judíos hace un año. Digo nosotros como sociedad. Lo de anoche era un pedacito, pero la imagen Tal vez estos muchachos no se han dado cuenta que podrían también protestar contra las masacres, ¿no? Van 54 este año, ¿no? Y sí, Felipe, por eso le digo que nosotros tal vez no han caído en cuenta de esa dolorosísima situación. Llenos de sangre y con criterio parcial decidimos protestar por una guerra ajena. Son las 6 de la mañana, 52 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio. A propósito de ese aniversario de la conmemoración, pasado ayer el primer año, hubo manifestaciones de esas familias de judíos que cayeron. Hubo hoy nuevos ataques de Israel y de Hezbollah.
6 de la mañana, 53 minutos, pasado el año, esta mañana volvemos a las dramáticas, dantescas imágenes de la guerra en el Medio Oriente. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, estamos ya entrando entonces en el segundo año de esta guerra que está matando ya a demasiada gente. Lo que ha ocurrido ayer en Israel, Néstor, es que también se mostró una sociedad profundamente dividida. Hubo homenajes, pero también hubo gente que no quiso conmemorar, porque decían que esto no se ha acabado. Celebrar o conmemorar un año de guerra, un año después de la masacre, era pensar que esto había terminado, y no, todavía hay más de 100 personas que están en manos de Hamás, es lo que decían allí en Israel, y por lo tanto no querían asistir a ningún acto. De hecho, familiares de los secuestrados le prohibieron al gobierno usar el rostro, las fotografías de sus secuestrados en esa conmemoración. Ha sido un día muy difícil allí en Israel, pero en los alrededores también sigue siendo tremendamente difícil, porque Israel estuvo bombardeando de manera sistemática, sin pausa, sobre el norte y centro de Gaza el día de ayer, y también en la ciudad de Beirut, en la capital del Líbano. Esta mañana se está informando que ya son 250.000 las personas que han abandonado el país y han cruzado hacia Siria. ¿Cuál será la situación en el Líbano, que consideran que un país tan inestable como Siria puede ser un mejor refugio que sus propias viviendas allí en el Líbano? Pensemos que esa cantidad de gente es enorme si se saca la cuenta de que el Líbano no alcanza a tener 6 millones de habitantes y ya 250.000 han salido del país. En cuanto a lo que está ocurriendo con Hezbollah esta mañana ha disparado 85 misiles hacia el territorio israelí, específicamente a la ciudad de Haifa, en el norte. Llama mucho la atención un mensaje de esta mañana del segundo hombre de Hezbollah diciendo que su fuerza de ataque, que su capacidad de combate sigue intacta. Todo el mundo hubiese esperado que no fuese Naim Qassem quien hablara, sino que fuera ya el sucesor de Hassan Nasrallah, que la verdad se esperaba que ya se hubiese sido elegido, pero ocurre que ese hombre, Hashem Sufedin, que era el sucesor posible de Nasrallah, no ha sido contactado desde el pasado 3 de octubre. Sin embargo, Israel no puede confirmar que él haya muerto. Se han dirigido ataques directos a donde él pudiese haber estado en los últimos días, y desde entonces está desaparecido. No se sabe cuál es su situación, pero sí, la capacidad de ataque sigue vigente de Hezbollah. Hay una mujer herida después de esos ataques, y la capacidad de responder de Israel, están diciendo los analistas que está disminuyendo, porque ese escudo de acero en realidad son cohetes antimisiles que puede lanzar Israel, y que en este minuto se estaría restringiendo en cuántos detiene, porque estarían escaseando esos misiles para detener los ataques de Hezbollah. Es la situación de esta guerra que ya está entrando en su segundo año, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 57 minutos. La señora me mira como si estuviera a punto de revelarme una gran verdad. Me dice: yo no veo las redes sociales. No me interesa lo que sucede allí. Me protejo de toda esa rabia que allí hay. Sonrío y recuerdo un artículo de prensa de Martín Reynoso donde aborda el concepto de ingenuidad controlada. La ingenuidad controlada es un término interesante que aparece en la obra del antropólogo Carlos Castañeda y ha sido explorado en diversos contextos. En esencia, se refiere a una acción consciente de autoprotección frente a informaciones o experiencias que podrían resultar abrumadoras o perjudiciales para nuestra salud mental. Es como hacerse el distraído a propósito. La idea es evitar el estrés psicosocial, el cual ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos y genera preocupaciones que constantemente nos desgastan.
Personalmente me parece un concepto fascinante porque ofrece una protección emocional a todos los seres humanos que están en medio de todas estas dinámicas intensas de la vida. A veces, protegernos del conocimiento pleno de ciertas verdades nos evita sufrimientos innecesarios. Además, permite gestionar la información de manera más eficiente. En un mundo saturado de datos, la ingenuidad controlada nos ayuda a filtrar lo que realmente necesitamos saber. También es útil para adaptarnos a situaciones difíciles, ya que al mantener una distancia emocional podemos enfrentar los problemas con mayor serenidad. Algunos ejemplos comunes de su aplicación incluyen ignorar rumores o chismes, evitar noticias excesivamente pesimistas, mantener una actitud positiva en tiempos complicados y entre otros. Oye, es importante, y en esto quiero ser muy claro, que la ingenuidad controlada no es lo mismo que la negación o la ignorancia. Más bien es una estrategia adaptativa que nos ayuda a preservar nuestra salud mental y nuestro bienestar. En situaciones de crisis, esta estrategia puede ayudarnos a mantener la calma y tomar decisiones más acertadas. Frente a la información abrumadora, nos permite discriminar lo que realmente es valioso de lo que es accidental e irrelevante. En las relaciones interpersonales puede evitar disputas innecesarias y proteger nuestra autoestima. En definitiva, creo yo que es una herramienta valiosa para utilizarla en nuestra vida diaria, protegiendo nuestro bienestar emocional y mental. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana en Colombia, momento de hablar de deportes, momento de hablar de la ruta a las eliminatorias al Campeonato del Mundo. Hoy nuestra selección Colombia tendrá nueva jornada de trabajos en Cochabamba. ¿Qué hay en torno al radar? Los últimos en arribar a Selección Colombia en concentración. Está allí Cristian Marín del equipo Blue. Hola Cristian, feliz mañana. Ricardo, ¿qué tal? Cordial saludo. 8 de la mañana en territorio boliviano. Bueno, Colombia ya cuenta con la mayoría de los futbolistas. Solo faltan 5, la Legión de Rusia encabezada por John Córdoba, por Castaño y por supuesto por Carrascal, y se espera en las próximas horas el arribo de John Jader Durán, que tuvo que retrasar un poco su llegada a la concentración por el tema de la renovación de contrato con el Aston Villa, y de Yasser Asprilla. Ya están los panitas, ya llegó Jerry Mina, ya también se encuentra acá el jugador Juan Sebastián Cabal, y la última incorporación o el último llamado, Andrés Felipe Román, que nos dicen está dentro de los planes para ser titular, también se encuentra concentrado. En la tarde Colombia va a entrenar con todos los efectivos, simplemente van a esperar evaluar cómo llegan los últimos en unirse a la concentración acá en Cochabamba. Perfecto, Cristian. A propósito del tema Román, claro, es la ficha de recambio ante la lesión de Daniel Muñoz. Y les decíamos de la versión de prensa en España, el tema del lateral del Crystal Palace, aparentemente en el radar del Real Madrid. Tendría que pagar el Madrid 30 millones de euros a un jugador que tiene contrato hasta junio del 2027, quien además es baja de Colombia producto de una molestia muscular, estará 3 semanas inactivo, por eso no enfrentará ni a Bolivia ni a la selección de Chile. En el radar de eliminatorias, en Perú hay molestia ante la habilitación de Darwin Núñez, el jugador que Uruguay podrá utilizar producto de la posibilidad y el beneficio dado por el TAS. Ya era una realidad planteada, ahora Núñez se suma a una convulsionada Uruguay que vive días de caos al interior, producto de las declaraciones de Luis Suárez,